Bueno, ahí tienen ustedes el estado de la información que cambia todos los días, cambia todas las semanas, es una situación incierta sobre cómo van a llegar las vacunas a Colombia. Y lo cierto es que hay un conjunto de buenas noticias y un signo de interrogación a mi juicio hasta el momento. El conjunto de buenas noticias arranca por esta decisión del mecanismo COVAX. Acuérdense ustedes que el mecanismo COVAX es un mecanismo que tiene más de 190 países en el mundo, que negocia con distintos laboratorios de manera multilateral y empieza a repartir las vacunas entre los países de acuerdo con sus características, de acuerdo con sus necesidades. Pues bien, lo que ha hecho el mecanismo COVAX en esta instancia es escoger 18 países alrededor del mundo para priorizarlos y entregarles vacunas rápidamente. Entre esos 18 países hay 4 latinoamericanos que son Colombia, Perú, Bolivia y Salvador. Es decir, estamos entre el grupo de países latinoamericanos priorizados por COVAX para entregar vacunas. ¿Cómo se establecieron esas prioridades? Con la conjunción de 2 factores o de 2 condiciones. La primera de ellas, que los países no hayan avanzado suficientemente en su proceso de vacunación. En este noticiero hemos dicho cómo México ya va avanzado, Chile va avanzado, Argentina va avanzado, Brasil lo mismo, por lo tanto Colombia y Perú eran de los países grandes de la región que estaban atrasados hasta el momento o que siguen estando atrasados porque aquí todo es tentativo. Y por otra parte, que tuvieran unas condiciones de logística y de distribución que fueran razonables para recibir esa prioridad y no desperdiciar las vacunas. Colombia cumple con ambas condiciones, queda en este paquete. ¿Qué significa esto entonces? Ustedes han visto las cifras. Significa que de Pfizer, del laboratorio Pfizer a través de COVAX, van a llegar unas 117,000 vacunas en primera instancia. ¿Cuándo? En la próxima semana, en 7 días, en 8 días, no se sabe exactamente, pero sí deberían llegar oportunamente para arrancar vacunación el 20 de febrero, como se ha anunciado por parte del gobierno. 117,000 de Pfizer a través del mecanismo COVAX. Y también han dicho los funcionarios encargados que llegarían a Colombia entre 2 millones y 4 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca a lo largo del primer semestre. Dicen que el 35% de esos 2 a 4 millones llegarían en el primer trimestre y el 65% restante en el segundo trimestre. Y aparte de eso, también se ha confirmado que se asegura la llegada de 200,000 dosis de Sinovac. ¿Qué quiere decir eso sumando y restando? Quiere decir que para el primer semestre, de acuerdo con estos anuncios que siguen siendo tentativos, y digo que tentativos no porque yo no le crea al gobierno, sino porque la situación del entorno internacional hace que uno sea cauto con las cifras. Acuérdense de los incumplimientos de los laboratorios, por lo tanto, tomemos con pinzas estas cifras. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Colombia tendría en el primer semestre alrededor de 4,5 millones de vacunas, de dosis de vacunas, con estas que están aseguradas. Y todo el mundo diría, bueno, excelente, algunas en el primer trimestre hasta final de marzo, otras en el segundo trimestre, 4,5 de vacunas, eso no está nada mal. Ojo a lo siguiente, acuérdense ustedes que uno tiene que comparar esto con los planes del gobierno. El gobierno ha dicho que las primeras 3 fases de la primera etapa, es decir, el primer conjunto de personas vacunadas, debería ir hasta la mitad del año. Esas las primeras 3 fases son las que abarcan mayores de 80 y trabajadores de la salud de primera línea, primera fase. Entre 60 y 80 años y trabajadores de la salud de segunda y tercera línea, segunda fase. Y la tercera fase, personas con comorbilidades y algunos trabajadores especiales como por ejemplo los educadores. Todos ellos constituyen la población que se debería vacunar en el primer semestre. Y todos ellos suman 11,5 millones de colombianos, mal contados 11,5 millones de colombianos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos asegurados hasta el día de hoy, sujetos a que haya disponibilidad, 4,5 millones de dosis para el primer semestre, pero 11 millones de personas a las cuales habría que vacunar en ese primer semestre, nos están faltando todavía vacunas. Buenas noticias, insisto, que se le vayan poniendo números concretos a las cosas, buenas noticias que los anuncios vengan de los organismos internacionales, de los funcionarios internacionales que han participado en todo este proceso, pero nos está faltando todavía un buen número de dosis de vacunas. ¿Quiere decir eso que nos están engañando? No,
Acuérdense que hay de por medio negociaciones con otros laboratorios, acuérdense que hay de por medio las negociaciones bilaterales que no tienen que ver con el mecanismo COVAX y que pueden empezar a llegar, pero esas cifras no están aseguradas por el momento. Así que vamos poquito a poco, cada paso que vamos dando parece ser más firme que el anterior, todavía signos de interrogación en el camino, pero de signos de interrogación está lleno este tema de la vacunación en el mundo. Ojalá lleguemos al 20 de febrero con paso firme.